El Ministerio de Educación, en el marco del sitio Nuestra Aula en Línea, presenta un nuevo recurso a través de videos educativos. Esta propuesta es una aproximación pedagógica del docente a los estudiantes, que busca fortalecer el vínculo y la construcción de aprendizajes. Hola chicos, soy el profesor Santiago Yerrezuelo y hoy vengo a llevarlos a un viaje a través del tiempo que no lo van a poder creer. Hoy regresaremos en el tiempo y viajaremos 100 años atrás para conocer los felices años 20 en Estados Unidos y la famosa crisis de 1929. ¿Pero los años 20 fueron felices para todos? ¿Y la crisis de 1929 tiene algún tipo de paralelismo con lo que está sucediendo en el 2020? Quédense hasta el final y averígüenlo. Debes saber que a donde vamos no necesitas ningún tipo de equipaje ni abrigo, solamente el pasaporte, algunos dólares, el cuaderno, la lapicera y muchas ganas para aprender. Muy bien amigos, es hora de viajar en el tiempo. Acompáñenme. ¡Wow! Miren dónde estamos. Estamos en las calles de Nueva York. Los llaman los felices, los dorados, los locos años 20. Esta década estuvo marcada por la prosperidad económica y la audacia de las mujeres especialmente, donde la frivolidad de obtener más productos y bienes. Como ya vimos, entre los años 1914 a 1918 se produjo la Primera Guerra Mundial. Los países afectados por los combates se vieron obligados a importar mercancías y a obtener préstamos de los países más fuertes. Por lo tanto, la guerra benefició económicamente a los países más fuertes, sobre todo Estados Unidos. Este se convirtió en una potencia mundial en los años 20 y en acreedor de Europa. Durante la década del 20, Estados Unidos comenzó a vivir el verdadero consumo de masas. Es decir, que lo que antes era para unos pocos, ahora comienza a popularizarse, como por ejemplo el automóvil. Este trajo a millones de personas grandes beneficios como poder construir sus casas en zonas alejadas de la ciudad, lo que a su vez trajo la extensión de la energía eléctrica, la construcción de rutas y de centros comerciales. Y miren a quién tenemos aquí, a Henry Ford. Hola Henry, ¿cómo estás? ¿Quisieras decirles algo a la gente? Claro, les cuento que estoy haciendo un automóvil para las masas, grande para la familia, pero pequeño como para que una sola persona pueda servirse de él y cuidarlo, con un precio modesto para que cualquier persona que gane un buen salario pueda comprarlo. El Ford T fue uno de los automóviles más vendidos para 1927. Para ese año alcanzó las 15 millones de unidades. En la fábrica de Ford se aplicaba el taylorismo, o también conocido como el Fordismo, es decir, la producción en serie. Este sistema tenía tres beneficios importantes. El primero, los trabajadores podían producir más, por lo tanto, aumentaban su producción. El segundo, se bajaban los costos. Y el tercero, se reducían los precios del consumidor. La publicidad de la radio y de los diarios permitió aumentar las ventas. Durante estos años también comenzó a venderse en cuotas o en plazos, lo que permitió adquirir productos que eran más caros. Otra de las industrias que creció fue la construcción de viviendas y de edificios. Muchos de estos edificios aplicaron sistemas de estructuras de acero y la incorporación de los ascensores permitió que se construyeran rascacielos. Gracias al rol activo que tuvo la mujer en la Primera Guerra Mundial y a la nueva adquisición del derecho del voto, es que surgió una mujer liberada y activa. El estilo flapper se puso de moda. El cabello corto, los vestidos que dejaban ver sus brazos y sus piernas, mucho maquillaje y la actitud desafiante de fumar en público, conducir autos a gran velocidad y concurrir a locales nocturnos. Todo esto gracias a mujeres audaces e influyentes como Coco Chanel. Y claro, la música no se quedó atrás. Jazz, charleston, fueron algunos de los géneros musicales que se escuchaban en los clubes nocturnos. Uf, esto de la cuarentena hizo que me dieran ganas de salir a bailar. La percepción general era que Estados Unidos era el país de mayor libertad, un lugar de posibilidades, de ascensos, de enriquecimiento. Todo aquel que se esforzara podía lograr el éxito, y el que era pobre lo era por perezoso o porque no quería prosperar. Pero nunca se asoció la pobreza a la falta de oportunidades o desigualdades. Si bien parte de la sociedad se estaba comenzando a liberar, habían grupos conservadores y tradicionales que no estaban de acuerdo con estas nuevas tendencias. En este clima resurgió el Ku Klux Klan, una secta que defendía la idea de una América tradicional.
es decir, blanca, anglosajona y protestante. Este grupo comenzó con violentos ataques a grupos que consideraban que destruían la esencia americana. En primer lugar, negros, pero también católicos, judíos y comunistas. Los sectores más tradicionalistas organizaron campañas por la inmoralidad del consumo de alcohol o el uso del automóvil cerrado, ya que lo consideraban una invitación al pecado. De esta manera se sancionó la ley seca, que prohibía el consumo de alcohol, pero la prohibición fue una invitación a beber ilegalmente. Para solucionar el abastecimiento, aparecieron las destilerías clandestinas. En estos años se puso de moda, por ejemplo, lo que era el cóctel, para disimular el mal sabor de algunos productos. La actividad quedó controlada por los gángsters. Eso sí es de gángsters. En estas circunstancias aparece el célebre Al Capone, que va a construir su imperio a base de la producción de cerveza, convirtiéndose de esta manera en el barón de la cerveza. Estás ahí, varón de la cerveza, y voy a encontrarte. ¿A que no? ¿A que sí? ¿Que no? Profe, una pregunta. ¿Los años 20 fueron felices para todos? No fueron felices para todos, ya que para el ámbito rural estuvo bastante complicado. ¿Por qué? Porque el precio de las materias primas y de los alimentos comenzó a caer. Esto generó que los campesinos estuvieran en una situación precaria y tuvieran que inmigrar a las ciudades. Por otro lado, en Europa, el nivel de desempleo todavía era bastante alto. Espero que hayan traído los dólares que les pedí. Estamos en la bolsa de Nueva York y vamos a invertir este dinero en acciones. Llevaré 10. La especulación se convirtió en una burbuja que crecía y crecía, pero tarde o temprano iba a estallar. Hay diferentes motivos por los cuales se produjo la crisis de 1929. Había un desfasaje en la economía real y el mercado financiero. Es decir, el capital circulante en la bolsa era en gran medida ficticio. Existía una superproducción de productos agrícolas y no existían mercados suficientes para poder absorber los excedentes. El crecimiento de la producción de bienes de consumo era mucho mayor que la demanda, es decir, se producía más de lo que se consumía. En las últimas semanas de octubre de 1929 se produce la gran explosión. Desde ese momento comienzan a caer el precio de las acciones, lo cual genera que muchas personas quieran vender sus acciones para poder recuperar el dinero invertido. A finales de octubre, el día 24, se produce el Jueves Negro. 13 millones de acciones salen a la venta, pero no hay compradores. El pánico es tremendo. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. De un día para el otro, millones de personas lo habían perdido todo. La Gran Depresión genera la quiebra de empresas, bancos, desempleo y la ruina de los campesinos. Como dijimos anteriormente, Estados Unidos era el mercado central para todo el mundo. Además, este daba créditos a Europa. A partir de este momento, Estados Unidos deja de darle dinero a Europa y esta también entra en crisis, lo cual a su vez genera el ascenso del fascismo, tema que veremos en otro video. El mundo entero entró en crisis y debido a la reducción de sus ventas y de sus compras al exterior, tuvo que empezar a producir lo que antes traía de afuera. Es decir, esto se llama sustitución de importaciones. Y miren a quién tenemos aquí, a Franklin Delano Roosevelt. Hola Franklin, ¿cómo estás? ¿Quisieras decirles algo a la gente que te está viendo? Claro, profe, te cuento lo que vamos a hacer para salir de la crisis. Es aprobar una serie de leyes: asistencia al desocupado, precios de apoyo a los agricultores, proyecto de obras públicas, reorganización de la industria privada, financiación de hipotecas y reglamentación de las transacciones de valores. Este plan lo vamos a denominar New Deal. El objetivo de estas políticas era reactivar la economía, es decir, tenemos un Estado más interventor y un Estado que comienza a ser de bienestar. Muchas de estas ideas políticas provenían de un economista, Keynes, quien proponía una revisión de los principios del capitalismo. Pero para algunos especialistas como Emmett y Jules, Roosevelt merece más críticas que elogios, ya que sus políticas de intervencionismo lo que hacen son alargar la Gran Depresión. Algunas medidas como las vacaciones bancarias, las obras públicas que creaban puestos de trabajo efímeros, la regulación de las condiciones de trabajo y la fuerte presión a los empresarios lo que hizo fue alargar la crisis. Y en 1937, en el segundo mandato de Roosevelt, se encontraron con una nueva situación caótica en la economía. Esto hizo que en 1938 Roosevelt tuviera que cambiar su política a una pro-mercado. Esto, junto
al inicio de la Segunda Guerra Mundial hizo que Estados Unidos pudiera salir de la crisis. Aunque esta crisis por la pandemia recién comienza, ¿el año 2020 tiene algún tipo de paralelismo con 1929? Esa es una excelente pregunta. Al día de hoy es muy difícil dimensionar los efectos que va a tener la pandemia en la economía. Pero si tenemos en cuenta la situación de la Argentina para la década del 20, estamos mucho peor. Hace 90 años atrás estábamos mejor parados que actualmente. Pero, según mi opinión, creo que los gobiernos van a poder reaccionar de una manera mucho más rápida que lo hicieron en el año 1929. Para decir esto, me remonto a la forma en la que actuaron los gobiernos en la crisis del 2008. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Bueno, antes de volver al año 2020, te cuento que en el próximo video vamos a analizar qué es lo que sucedió en los años 1920-1930 en Europa, cómo comenzaron a surgir las ideologías fascistas que llevaron después al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Espero que este video te haya gustado y nos vemos en el próximo.